siempre es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. En esta tarde vamos a estar estudiando una historia que es bien interesante. Yo sé que muchos de ustedes la han leído, la han estudiado, la han escuchado, y yo me quiero centrar el día de hoy. Si usted tiene su Biblia, allí vámonos a Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 10 al 16. En esta ocasión vamos a leer acerca de la viuda de Sarepta. Imagínese usted qué es una viuda. Cuando se nos viene a la mente la palabra viuda, ha de ser bien duro estar en un estado de ser viuda o viudo, por así decirlo. Y en aquel entonces una viuda, imagínese usted, en aquel entonces si usted era viuda, tal vez no tenía voz, tal vez no tenía voto, tal vez esta viuda no tenía dinero. Si nosotros leemos esta historia, vemos que la viuda estaba con su hijo y realmente no tenían posibilidades, no tenían recursos, no tenían dinero, no tenían comida. Entonces, es seguro cuando su esposo estaba con vida, era el esposo el proveedor, era el esposo, es seguro, que iba a trabajar y traía sustento al hogar de esta viuda y de su hijo, de esta mujer y de su hijo. Pero resulta que, y no, la palabra de Dios, pues en estos escritos no nos dice qué le pasó al esposo, solo nos dice que había una viuda con su hijo. Entonces yo últimamente he estado estudiando Primera de Reyes. Me ha parecido interesante algunas historias, pero cuando me pidieron compartir el día de hoy, yo en mi lectura pues estaba en esta parte que es la viuda de Sarepta. Entonces vamos a leer. Antes de esto quisiera dar como un contexto. Aquí entra este personaje, Elías, y Elías, antes de conocer a esta viuda, resulta que Elías estaba en el arroyo de Kerit. Era un arroyo. El Señor mandó a Elías a este arroyo y el Señor le dijo a Elías: ve al arroyo, quédate ahí, yo te voy a proveer. Entonces el Señor a Elías le daba de beber agua del arroyo y le daba pan y carne. Imagínese usted, por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Pero resulta que este arroyo pasó el tiempo y en esta época había bastante sequía, no había llovido. Y el arroyo de Kerit se secó. Entonces, cuando el arroyo se secó, Dios le dice a Elías: oíme, andate vamos a ver, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Entonces viene el Señor y le dice a Elías: ve allá, ve a esta ciudad, yo le he ordenado a alguien que te atienda. Entonces vámonos al versículo 10. Repito, estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 10. Váyase usted a su Biblia y dice así: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mí, para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y
y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Esto a mí me parece impresionante. ¿Por qué? Básicamente, Elías se encuentra con una viuda que no tenía nada, una viuda que solo tenía un puñado de harina y un poquito de aceite para comer ese día, y eran los últimos recursos que le quedaban a esta familia. Después de esto, la viuda y su hijo estaban en peligro de morir de hambre. Imagínese usted, pongámonos en el lugar de esta viuda. Imagínese usted que en su casa solo tenga un par de tortillas, un pedacito de cuajada o qué sé yo, un poquito de frijolitos, y solo tenga eso en su refri, solo tenga eso en sus canastitas, en su cocina, y de repente viene un desconocido y le pide de comer. ¿Qué haría usted? Y usted supiera que esa es la última comida que le queda a usted para sus hijos. Realmente era difícil, pero la viuda obedeció la palabra de Dios. La viuda obedeció lo que el Señor le había puesto en su corazón, que era darle de comer a este desconocido, a un Elías que es seguro venía con sed del camino porque el arroyo se secó, y es seguro venía con hambre. La viuda fue obediente a Dios. Entonces básicamente nos encontramos con esta viuda en la escena. Elías viene, le pide de beber, le pide de comer. La viuda le dice, esto es lo último que me queda. Y Elías insistió, ve a tu casa, haz según tu plan y ya verás que todo va a salir bien. Elías le dice, no temas, no temas. Y yo quiero tocar varios puntos de esta historia, y el número 1 es, por más difícil que se mire la situación, Dios provee. Ese es mi punto número 1. Por más difícil que se mire la situación, Dios provee. Esta viuda le dijo a Elías, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina. Un puñado, yo me imagino que el puñado de harina cabería en esta mano, ¿ok? En la tinaja, y un poco de aceite en el jarro. Y un poco de aceite, yo me imagino unas 3 oncitas de aceite, qué sé yo, pero es un poquito de aceite, un poco de aceite en el jarro. Pero el Señor, por más difícil que se mire la situación, Él provee. Quizás a veces en este tiempo nosotros podemos decir, pero solo me quedan 100 lempiras en mi cuenta, pero solo me quedan 50 lempiras en mi bolsillo, pero solo tengo 500 lempiras para llegar al mes, pero solo me quedan 1500 lempiras cuando la colegiatura de mi hijo cuesta 3000 lempiras, qué sé yo. Pero el Señor nos dice, no temas. Y ese es el ejemplo del dinero, es otro ejemplo, pero tal vez muchas veces nosotros decimos, pero solo me queda un poquito de energía para seguir adelante, pero solo me queda un poquito de ánimos para seguir adelante, pero solo me queda un poco de fe, solo me queda un poco de fe, ya no me queda tanta fe para seguir adelante.
o en una situación difícil, me queda así de paciencia para seguir adelante. Así de paciencia en mi trabajo, así de paciencia con mi familia, así de paciencia me queda para esperar los planes del Señor, qué sé yo. Estos solo son ejemplos que yo puedo poner relacionando con esta historia, pero el Señor nos dice, no temas. Esta viuda solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Y qué es lo que pasó después? No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Imagínese usted, de pasar a tener la comida solo de un día, de un tiempo, me imagino yo, para ella y su hijo, de pasar a eso, a tener comida para 3 personas y no solo un tiempo, sino que de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Mire, yo he pasado situaciones y quisiera compartírselas. Yo he estado en oración con el Señor y yo a veces miro que faltan 15 días para el final de mes. Yo hago mis cuentas y digo, wow, no salgo, no llego. Hago mis cuentas, miro mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Esta tarjeta de crédito tengo tanto, esta tarjeta de crédito debo tanto, está la cuota de la casa. Wow, con mi esposa fuimos el otro día a comer a este restaurante y nos gastamos de más. Y yo me encuentro en estas situaciones y es estresante. Y me quedan, y voy contando los días, wow, me quedan 20 días, wow, me quedan 13 días, híjole, me quedan 7 días. Y parece magia. Y yo me pongo a orar y le digo al Señor, Señor, tengo esto, pasa esto. Y el Señor me dice, ahí en lo íntimo de mi habitación, no temas. Se trata, hermano, de confiar en el Señor. Se trata de depender del Señor. Y parece mágico, como les digo, parece magia que de repente sale un negocio, de repente sale dinero de donde no pensaba, de repente, qué sé yo. Y el Señor me dijo, no temas. Llego a final de mes y gracias al Señor logro solventar. Me sorprendo y yo le digo al Señor, wow, ¿cómo eres de bueno con nosotros? ¿Cómo provees? Llevo 5 años de casado y en ningún mes hemos quedado mal con una tarjeta de crédito. Ningún mes hemos quedado mal con la cuota de la casa. Han habido deudas, sí, pero hemos salido adelante. Y hoy me paro ante ustedes y les puedo decir que el Señor dice, no temas, porque el Señor vela por tu tinaja de harina y tu bolsa de aceite. El Señor está velando hoy por tu harina y por tu aceite. Hermano, no temas, te dice el Señor el día de hoy. Y eso lo podemos aplicar no solo con el dinero, lo podemos aplicar si no hay un trabajo. Si tú no has tenido un trabajo, el Señor te dice hoy, no temas, porque el Señor va a traer harina y va a traer aceite. En cuestiones de salud, si ha habido una enfermedad terrible que no ha dejado a la familia, algún ser querido tuyo o vos mismo, el Señor te dice hoy, no temas. El Señor no te va a dejar desamparado. El Señor
va a hacer que tu harina y tu aceite no se acaben. No temas. Número 2. Yo estaba reflexionando en esta historia y sabe algo. Primero viene la obediencia y después viene el milagro. Primero viene la obediencia. Muchas veces primero viene la obediencia y después el milagro. Muchas veces nosotros queremos ver primero el milagro y después la obediencia. Muchas veces queremos decirle al Señor, mira Señor, sácanos de este apuro, sácame de este apuro y yo te prometo que después voy a serte obediente y te voy a ser fiel y voy a hacer esto y el otro y mira y vamos a hacer así, pero primero sálvame de eso, primero hazme el milagro, primero cúmpleme lo que te pido. Con el Señor muchas veces primero viene la obediencia y después el milagro. Esta viuda primero obedeció a Dios. Esta viuda primero siguió las instrucciones de Dios y luego sucedió el milagro. Luego la harina y el aceite se multiplicaron. En nuestra vida primero viene la obediencia. Muchas veces primero la obediencia y después el milagro. Hay que ser obedientes. El Señor le dio una instrucción a la viuda. La viuda fue obediente y después hubo comida. En nuestra vida primero obedezcamos al Señor, dependamos de Él y después el milagro va a venir. Punto número 3. Mire, no sabemos nosotros cómo trabaja el Señor. No sabemos. El Señor trabaja de obras tan misteriosas y el Señor trabaja detrás de los telones que no lo vemos, no sabemos, no tenemos ni idea de cómo trabaja el Señor. No sabemos qué hace el Señor. Pero yo le aseguro que el Señor está obrando. Mire, si usted sigue leyendo esta historia, usted se va a dar cuenta que el hijo de esta viuda se iba a enfermar y que era una enfermedad de muerte y este niño murió. Y después, si usted sigue leyendo, Elías sana, revive este niño, lo revive. Si usted sigue leyendo, Elías viene, intercede por el niño y lo revive, imagínese usted. Si esta viuda no hubiera obedecido al Señor, este niño se hubiera enfermado. Elías no hubiera estado con esta familia y el niño se hubiera muerto. O sea, la viuda se hubiera quedado sola. Muchas veces, sin darnos cuenta, por obedecer al Señor, pasan cosas que van a venir que nosotros ni sabemos, si me doy a entender. La viuda obedeció al Señor. La viuda le dio de comer a Elías, porque la viuda no sabía que su niño se iba a enfermar. Ella no sabía, ella me imagino lo miraba sanito y esto. El problema era en ese entonces de comida, no era de salud. Más adelante, y el Señor sabía que el niño se iba a enfermar. Y el Señor sabía que Elías estando ahí, Elías iba a interceder por este niño. Y este niño iba a revivir. ¿Qué hubiera pasado si la viuda hubiera desobedecido a Dios? 1, solo hubiera tenido un tiempo de comida. 2, el niño se hubiera enfermado. 3, el niño se hubiera muerto y la viuda hubiera quedado sola, mendigando seguro en alguna puerta. No sabemos cómo trabaja el Señor. ¿Sabe el Señor qué es lo que quiere de nosotros? Que dependamos de Él. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, el Señor quiere verte, depender de Él. Si pasa eso, van a pasar cosas impresionantes en tu vida, en tu familia. Y te lo digo porque yo lo he vivido. No sabemos cómo trabaja el Señor. Ok, ese fue mi punto 3. Vamos a ver. Conclusión, ya se me fue el tiempo.
no temas. No sé qué estás pasando, no sé si es económico, no sé si es de salud, no sé si es emocional, no sé si es mental, no sé si es de trabajo, no sé, no lo sé. Pero el Señor hoy te dice, no temas, no temas. Porque el Señor va a hacer multiplicar tu harina y tu aceite. Parece mágico, pero es del Señor, es el Señor. Obedezcamos al Señor, seamos fieles a Él, dependamos de Él. No dependamos de nosotros mismos. Mire, yo he dependido de mí mismo y me ha ido mal. El Señor quiere ver, y a veces sentimos aquí, ¿no? Nos sentimos, Señor, ¿por qué me estás ahorcando? Pero es porque dependimos en otras cosas, en otros dioses, en otros ídolos, y no en Él. Obedezcamos al Señor y vos vas a ver cómo se va a multiplicar tu harina y tu aceite. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias Señor por este día, gracias por este tiempo, Señor. Padre, ayúdanos a ser como esta viuda, Señor, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a depender de ti, ayúdanos a... No sabemos, Señor, cómo tú estás obrando, pero nuestra fe es que tú estás obrando y aunque no lo miremos, pero tú estás obrando. Esa es nuestra fe, Señor. Ayúdanos a depender solo de ti, Padre. Ayúdanos a obedecerte. Y yo oro por cualquier persona aquí que tal vez tenga solo un puñado de harina y un poco de aceite en su jarro. Y yo oro para que esta persona te busque, dependa de ti, Señor, y tú multipliques, Padre, que tú bendigas y tú proveas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y ve delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser como esta viuda y háblanos a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.